¿Cuál será la evolución de la tasa de interés luego de los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido esta semana? De eso se trata el portafolio CNN de este jueves. Está con nosotros Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura. Cristóbal, muchas gracias por estar en portafolio CNN y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu impresión de cómo va a ser el manejo del Banco Central respecto a la política monetaria? Hola Nicolás, un gran saludo. Respecto de tu pregunta en términos del manejo de política monetaria del Banco Central, lo más probable es que continúe con su proceso de alza de tasas, pero bastante gradual, tal como mencionado en las últimas minutos de reunión del Banco Central. En general vamos a tener un instituto emisor que va a seguir subiendo su tasa los próximos trimestres, pero a una tasa, a una velocidad bastante moderada, como lo ha señalado en distintas instancias. A una instancia o una velocidad más moderada, precisamente porque todavía hay dudas respecto a que lo que pasó en el IMASEC de septiembre, 2,3%, sea en verdad algo transitorio en vez de algo que pueda ser más extendido en el tiempo? Claro, uno de los datos interesantes que se han publicado en los últimos días, tanto el dato de actividad como tú mencionas, como el de inflación que se conoció el día de hoy, es que el dato de actividad fue un poco más débil y que muestra que en la punta la economía se ha ido moderando. Ahora, parte también estadística y de días hábiles se influyó, ¿no es cierto?, en el último IMASEC, índice de actividad mensual, que se publicó para el mes de septiembre, que creció solo un 2,3%, que es una cifra baja. Pero en general lo que hemos visto es que la economía, si bien crece una tasa saludable, algo se ha visto desaceleración. Ahora, en el mes de septiembre los datos se vieron afectados por un tema puntual que probablemente en el mes de octubre veamos una recuperación. No es descartable que el IMASEC de octubre esté en torno al 4%, lo que en sí muestra una recuperación respecto al dato punta, pero repito, en el margen algo menor dinamismo se ha visto en la actividad, pero que en general no es tan preocupante, ¿no es cierto?, como uno podría pensar. Vimos que el INE hizo las rectificaciones en cuanto a los salarios, especialmente los salarios reales, que ahora en formato anual crecen medio punto respecto de lo que vimos en el dato anterior, que caían aproximadamente 2 décimas. Y sabemos que el Banco Central ve mucho la evolución de los salarios. ¿Esa rectificación podría influir entonces en que el Banco Central tenga menos dudas a la hora de volver a subir la tasa? Uno de los temas que se discutió en el último tiempo es la evolución, ¿no es cierto?, de los salarios informados por el INE, que de alguna forma dan cuenta de un crecimiento bastante bajo. Estamos hablando de un crecimiento inferior al 3% en términos anuales, y que de alguna forma también generó ruido en la última reunión de política monetaria cuando el Banco Central decidió subir su tasa de interés, en vista de que, según los datos que ellos manejaban, probablemente el dinamismo de los salarios era un poco mayor a lo que estaba informando, ¿no es cierto?, el INE. Ahora, y que en cierto temor, ¿no es cierto?, llevó al mercado a asumir de que quizá el Banco Central se podría estar apresurando en su alza de tasa de interés. Ahora, con la última rectificación lo que vemos es que el mercado laboral quizás está en una dinámica un poco mejor de lo que develaban los datos de salario anteriormente, y vemos cifras de salarios creciendo con el 4,5%. Ahora, en el conjunto de lo que tú mencionas respecto al manejo de política monetaria, si bien, ¿no es cierto?, la inflación del día de hoy, los salarios, como tú comentas, un poco más altos de lo que conocimos anteriormente, y una actividad que, si bien se desacelera la punta, en general, ¿no es cierto?, vemos datos de actividad en un escenario que nos permite pensar de que el último trimestre vamos a crecer en torno al 3%. En general el Banco Central va a seguir subiendo su tasa de interés de manera una velocidad bastante moderada, pero eso quiere decir de que vamos a ver nuevos aumentos de tasa. Ahora, ¿cuándo? Y probablemente la pregunta es, bueno, ¿cuándo el Banco Central la va a subir? Uno podría pensar en la próxima reunión, ¿no es cierto?, de diciembre, recordemos que en noviembre no hay, o en el mes de enero. Lo que de alguna forma podríamos pensar entregando o recogiendo el mensaje de gradualidad que trataba de imponer el Banco Central, es que probablemente esta alza puede ocurrir en el mes de enero y no en el mes de diciembre, porque 2 reuniones consecutivas de alza quizás podrían entregar una señal un poco más, ¿no es cierto?, apresurada al mercado en términos de retiro de estímulo monetario. Por eso, desde el punto de vista comunicacional táctico, probablemente se espera hacia el mes de enero. Sí, eso yo también lo vi en un análisis este jueves, de que sería pausada esta normalización monetaria, incluso una reunión no, otra reunión sí, otra reunión no, la siguiente sí, para llegar a niveles del 3,5, 3,75% en 2019. Claro, las proyecciones que de alguna forma incorpora el mercado, que también estaban incorporadas hoy día en la encuesta de operadores financieros,
es que probablemente la tasa política monetaria termine el próximo año en niveles de 3,5 o 3,75%. Eso implica más o menos una alza de tasa por trimestre, que tiene relación más o menos con lo que tú comentas. Bastante gradual, con una tendencia al alza, en vista, ¿no es cierto?, de la evolución de la economía, proyectada, ¿no es cierto?, para el próximo año, la evolución de los precios en general, ¿no es cierto?, de la economía local, y eso significa que el Banco Central tiene que ir retirando su estímulo monetario en los próximos trimestres, y a la velocidad que lo va a hacer es bastante gradual, probablemente un aumento de tasa por trimestre. La decisión de este miércoles de la Fed de Estados Unidos de mantener la tasa allá entre 2 y 2,25% también ayuda a este plan que tendría el Banco Central de alza gradual. A ver, lo que está haciendo la Reserva Federal es seguir ese mismo camino, retirar el estímulo monetario, subir su tasa de interés, su tasa de fondos federales, también a una velocidad, ¿no es cierto?, que no termine por impactar la economía. O sea, junto con mantener la tasa el día de hoy la Reserva Federal, también vimos que entregó un mensaje de que la economía sigue mostrando un buen dinamismo, que la inflación se mantiene en un contexto de crecimiento del 2%, y que en esa línea va a ser necesario retirar nuevamente su tasa, el estímulo monetario, subir su tasa de interés, pero a una velocidad, ¿no es cierto?, que también es bastante gradual. Vamos a ver un aumento de tasa probablemente en diciembre en la Reserva Federal, 3 aumentos el próximo año, que va en este contexto de retiro de estímulos monetarios hacia las economías, pero con cierta gradualidad, ¿no es cierto?, para no afectar la recuperación. Cristóbal, sabemos que la fluctuación diaria o semanal del dólar no influye en gran medida en las decisiones de política monetaria del Banco Central, pero sí lo que determina el Banco Central de mantener o subir la tasa de interés sí impacta en la cotización a los días siguientes del dólar. Estas alzas que estamos hablando, que serían una reunión por medio, si es que se da en ese contexto, ¿cómo podría impactar en el tipo de cambio en el corto y mediano plazo? A ver, hay que partir del escenario de que la moneda local se ha visto afectada también por las tensiones que han enfrentado los mercados internacionales durante el último tiempo. Hemos visto que en general los activos de riesgo han enfrentado cierta presión, que el precio del cobre ha retrocedido a niveles de 2,72 dólares la libra, y que en ese contexto la moneda local, ¿no es cierto?, ha alcanzado niveles hasta hace poco por sobre los 690, hoy día en torno a los 674. En ese escenario hay que compatibilizar dos cosas. Una, cuál es el escenario internacional, y otra, ¿no es cierto?, la realidad local. Suponiendo, ¿no es cierto?, que el escenario internacional de alguna forma no se ven tensiones adicionales y que el Banco Central comienza a retirar su estímulo monetario, subir su tasa de interés, eso significa que hay espacio, ¿no es cierto?, para que la moneda local tenga alguna apreciación o que el tipo de cambio, ¿no es cierto?, tienda a disminuir hacia los próximos trimestres. En ese escenario no es descartable ver que el tipo de cambio alcance niveles 660 hacia fines de año, como de alguna forma está incorporado en algunas encuestas del mercado, pero va a depender, ¿no es cierto?, también del escenario internacional que nos vemos enfrentados. Si es que hay un recrudecimiento de las tensiones, es difícil, ¿no es cierto?, que la moneda local se aprecie, considerando que es una moneda de una economía latinoamericana y una moneda, ¿no es cierto?, que refleja un precio de una materia prima detrás como el cobre. Pero libre de estas tensiones y en la medida que el Banco Central aumente su tasa de interés, es probable, ¿no es cierto?, que la moneda local vaya apreciándose a niveles de 660 pesos en los próximos trimestres. Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura, gracias por estar en Portafolio CNN. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la conversación.